Mis queridísimos amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. El profesor abogado Mauri Rojas les saluda desde la distancia, ubicado aquí en el Instituto de Formación Jurídica Simón Rodríguez de la ciudad de Maracay, Estado Aragua, República Bolivariana de Venezuela. El desafecto, vamos a hablar hoy sobre el desafecto como un criterio adoptado por el Tribunal Supremo de Justicia, bastante novedoso, por supuesto bastante apegado directamente a lo que establece el precepto constitucional que favorece la unión de un hombre y una mujer, por supuesto respaldado por la figura del matrimonio. Pero el desafecto, por supuesto, tiene que ver muchísimo con el desamor y es precisamente sobre esta temática sobre la cual vamos a abordar de una manera bastante puntual, pero lógicamente fundamentados directamente en los fundamentos que establece directamente el Tribunal Supremo de Justicia, y que nos permite, por supuesto, conocer cuál es su génesis, cómo fue su naturaleza, para poder adoptarlo hoy por hoy como una causal de disolución del matrimonio. En este sentido, mis estimados profesionales del derecho, les declaro la bendición del Señor y comenzamos. El desamor es un tema bastante delicado, es uno de los sentimientos humanos que existen. Es un sentimiento que se vive con cierto, como siempre lo he comentado, con cierto dramatismo existencial, con muchísimo pandemonio en el instante en que se produce ese desengaño, ese desencuentro, ese proceso, esa desilusión que frustran expectativas personales, especialmente las del enamorado que ha depositado la confianza, su confianza en una persona que no le corresponde del mismo modo. La verdadera felicidad sentimental al estar la pareja surge cuando ese sentimiento es totalmente correspondido, pero cuando uno de los dos da más que el otro, entonces tarde o temprano esta relación puede ser frustrante. Ahora bien, fíjense ustedes que existen muchísimas causas del desamor. Por supuesto, todo esto es completamente holístico, es decir, es relativo. Existe una cantidad impresionante de situaciones posibles que muestran un desamor. Primeramente, cuando una persona se enamora de su mejor amigo, pero sin que éste le corresponda. Cuando sufre por un amor platónico, entre otros, que se presenta totalmente de forma inalcanzable. Y por supuesto, al experimentar la indiferencia del objeto del deseo ante el abandono inesperado de la pareja. Por supuesto, reitero nuevamente que cada uno de los planteamientos que voy a hacer acá es completamente holístico. Sin duda alguna, con fundamento en lo antes mencionado, es decir, el deber moral y el ético, que de acuerdo a quien les habla, es importante rescatar la labor de muchísimos profesionales que han abordado esta temática con muchísimo profesionalismo y desde un punto de vista académico bastante honroso. Debo señalar que hasta el año 2015, cualquier persona que pretendiera disolver su vínculo matrimonial debía obligatoriamente instaurar un juicio contencioso de divorcio, basado, por supuesto, únicamente en las causales establecidas en el artículo 185 del Código Civil venezolano, aún vigente, debiendo imperiosamente incubar un proceso judicial bastante largo y emocionalmente desgastante, teniendo incluso hasta que probar el hecho o probar la causal en cuestión, la causal que ya se esté invocando, que se esté utilizando. Por supuesto, nosotros los profesionales del derecho orientamos al cliente a la causal directamente debida y que corresponda fundamentalmente con la pretensión. De tal manera, por supuesto, que es muy notorio que uno de los cónyuges, cuando no está de acuerdo con la disolución del matrimonio, lógicamente va a haber un conflicto allí. Entonces, la disolución del matrimonio habitualmente, reitero, desde el año 2015 siempre ha estado envuelto, revestida por el proceso judicial completamente ordinario y únicamente eran aceptadas las causales que establecía directamente el artículo 185 del Código Civil. Ahora, ¿por qué? Porque sin duda alguna eran completamente taxativas, es decir, que había que apegarse directamente a ello. El Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en sentencia vinculante la obligatoriedad de que
estos articulados, de que estas causales no sean taxativas, por el contrario, que sean completamente enunciativas. Ahora bien, mis estimados profesionales, ¿qué podía hacer la persona que lamentablemente había dejado de amar a su cónyuge, por la razón que fuese, indudablemente por la razón que fuese, y no podía directamente encuadrar su situación en las causales o directamente las circunstancias antes mencionadas? Y la respuesta indudablemente era que no podía hacer nada. Y esa era la gran disyuntiva por la cual atravesaba el Tribunal Supremo de Justicia. No se podía hacer nada y la pareja tenía que estar directamente sometida a ese largo y desgastante proceso judicial. Sin embargo, lógicamente, el máximo tribunal de la República entiende que el matrimonio es el fundamento de la familia. Es el principio que no se va a perder jamás, jamás. Va a mantener una vigencia total, porque el matrimonio representa el inicio para la instauración, para la materialización, para la consolidación de la familia, y por supuesto, la familia es una parte fundamental de la sociedad. Es por esta razón que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 se le da muchísima relevancia a los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la libertad de conciencia, y es precisamente estas dos expresiones, estos dos principios, estos dos derechos a los cuales el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana hace mención. De la misma manera es lo que cobija directamente los fundamentos que establecen directamente el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces el desafecto ya figura en la letra de la jurisprudencia venezolana. Basándonos en esto, el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2016 estableció que cualquiera de los cónyuges podría demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil y por cualquier otro motivo, tales como la incompatibilidad de caracteres o incluso el desafecto, sin que quepa la posibilidad de que, manifestada la ruptura matrimonial de hecho, óigase bien, manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los cónyuges a mantener el vínculo jurídico. Y esto, por supuesto, ha causado un gran impacto, especialmente cuando uno de los cónyuges no desea la disolución. Por supuesto, al no presentarse esta situación, se entendería claramente que uno de los cónyuges, por supuesto, resultaría lesionado en sus derechos constitucionales. De no presentarse la ruptura, de no presentarse la disolución, y el Estado no respetar ese deseo de una de las partes, se estaría lesionando esos principios a los cuales habíamos estado haciendo referencia, entre los cuales destacan el derecho al desenvolvimiento de la personalidad y a la libertad de conciencia. Y es precisamente lo que establece el artículo 77 de la Constitución de la República, que se deben respetar porque son principios fundamentales, que son inherentes directamente al ser humano. El máximo tribunal de la República, nuestro máximo tribunal, dejó establecido que cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o incluso, reitero, el desafecto para con el esposo, para con la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un proceso o de un procedimiento totalmente contradictorio. Ya no hace falta, solamente se necesita que uno de los intervinientes, es decir, el demandante, manifieste su deseo de separarse de la otra persona simplemente porque ya no desea estar con él. Y esto es considerado más que suficiente. El simple deseo ya es considerado más que suficiente para que el Estado asuma la responsabilidad de generar, por supuesto, la autorización judicial de disolver el matrimonio. La decisión del juez debe indudablemente comprender que el divorcio en estos casos es una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de la protección familiar y de, lógicamente, aligerar la carga emocional de la misma. Y van a ser precisamente estos últimos temas los cuales vamos a desarrollar ustedes y yo a lo largo de esta plática jurídica. Reitero, la protección de la familia y el poder aligerar la carga emocional. Hay una sentencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán que a mí particularmente me parece estupenda, ¿no? Es la sentencia número 446 del año 2014, que es proferida directamente por la Sala
Constitucional en su expediente número 12-1163. En esta intervención de la Sala Constitucional se establecen directamente cuáles son las causales para la disolución del matrimonio, ¿no? Y lo que manifiesta ampliamente es la ampliación de estas causales. La Sala Constitucional, luego de un análisis de los derechos humanos y civiles, habiendo también analizado el derecho a la justicia, a la tutela judicial efectiva y su posterior estudio comparado con las diferentes legislaciones de países homólogos, configuró y concluyó en abrir causales, en abrir las causales que son completamente taxativas y que están inmersas directamente en el artículo 185 del Código Civil, las cuales ahora son apertus, y esto quiere decir que a partir de la presente ya estas causales dejan de ser taxativas y pasan a ser completamente enunciativas. Vistas las consideraciones y por supuesto la rigidez de este artículo, la Sala Constitucional refleja y declara directamente que se deben ampliar directamente las causales de disolución del matrimonio de forma directa y por supuesto de manera inmediata para poder proteger el libre desarrollo de la personalidad, por supuesto que la persona tenga un acceso directo a la tutela judicial efectiva y que por supuesto esté amparada directamente por los articulados número 20 y 26 respectivamente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto. Por supuesto, aquí la Sala realiza una interpretación constitucionalmente del artículo 185 del Código Civil, y declara, fíjense ustedes, declara con carácter vinculante que las causales de divorcio contenidas en el artículo en comento no son ni pueden ser ya más taxativas. Por el contrario, deben ser consideradas completamente enunciativas. Por lo que cualquiera de los cónyuges podrá demandar, oígase bien, cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo o por cualquier otra situación que estime o que él considere o que ella considere imposibilite la vida en común. Por supuesto, todo esto representa un amplio desarrollo y una evolución en cuanto a protección del matrimonio se refiere. Es necesario, mis estimados profesionales del derecho, considerar directamente la atribución de las competencias de los jueces de paz que otorga, fíjense ustedes, los jueces de paz que otorga la Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, sancionada directamente por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta número 39.913 de fecha 2 de mayo del año 2002. Y es importante esto porque para declarar el divorcio por mutuo consentimiento, al disponer en su artículo 8.8 que los jueces de paz son competentes, oígase bien, son competentes para declarar sin procedimiento previo y en presencia de la pareja el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho, cuando sea únicamente por mutuo consentimiento. Los solicitantes, por supuesto, deben encontrarse domiciliados en el ámbito local, totalmente territorial del juez o la jueza de paz comunal, que no se hayan procreado hijos y que si los hay, que no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud. Ello así también tenemos una pequeña alineación directamente con el artículo número 177 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, donde se establece que los cónyuges cuyos hijos menores de edad que de mutuo acuerdo, ya se ven, que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán directamente a los tribunales de protección del niño, niña y adolescente, y esto es muy común, esto es muy claro, esto tiene que ser así directamente a que este tribunal favorece, por supuesto, y enaltece la protección del interés del niño, y es por ello de forma prevista que se debe directamente incluir la demanda o la disolución, la solicitud de disolución del matrimonio por esta vía. Fíjense ustedes incluso que la sala de casación civil emitió una sentencia directamente en el expediente número 000-136 de fecha 30 de marzo del año 2017, donde declara también o donde genera una interpretación relacionada directamente con la incompatibilidad de caracteres y el desafecto como causales de divorcio. Les invito a que lean esta sentencia porque me parece muy, muy interesante. La Sala de Casación Civil
acoge criterios completamente doctrinales y jurisprudenciales de acuerdo a los planteamientos antes mencionados, es decir, la incompatibilidad de caracteres y el divorcio como causa y el desafecto como causal de disolución del matrimonio. Aquí, en esta sentencia, la cual fue dictada con carácter vinculante, la sala establece que el 185, así como también en la emitida directamente por la Sala Constitucional, manifiesta que las causales de disolución del matrimonio contempladas en el Código Civil no son ni serán llamadas de manera taxativa, ahora son completamente enunciativas, y las sentencias relacionadas con el desafecto como causal de disolución del matrimonio es de carácter vinculante. Hay una sentencia que es la número 1070, también dictada por la Sala de Casación, Sala Constitucional, de fecha 9 de diciembre del año 2016, y concluye que cualquiera de los cónyuges que así lo desee podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil o por cualquier otro motivo. Esto deja bien claro que es importante para la Sala Constitucional que se respeten estas disposiciones y que lógicamente se le respeten los principios fundamentales del ser humano, directamente a todas las personas o a toda aquella pareja que desee divorciarse. Por último, ratifica la Sala que el fin, oígase bien, que deben perseguir los tribunales, oígase bien, y esto es muy interesante, que el fin que debe perseguir los tribunales directamente es el de producir, como jueces, claro está, conforme a lo que dispone el artículo número 49 de nuestra Carta Política, es decir, el debido proceso administrativo, que tiene que llevarse directamente en todas las instancias de orden judicial. Ellos deben emitir una decisión que entienda que el divorcio, oígase bien, que entienda que el divorcio es una solución al conflicto marital que surge, por supuesto, entre los cónyuges. Y lógicamente el divorcio representa una protección para la propia familia y aligera la carga emocional de la misma. Cabe destacar, mis estimados oyentes, que el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio, que en este punto lógicamente se ha abordado, sin lugar a dudas, la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará una cosa juzgada de orden material a tenor de lo establecido en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil. Para mí, por supuesto, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional, de orden vinculante, por supuesto, dada la institución del divorcio, en aras, entre otros aspectos, de materializar en él un procedimiento rápido, efectivo, breve y lógicamente expedito, pudiera sacrificar la cosa de la materia juzgada. La Sala establece su criterio sobre el carácter enunciativo de las causales de divorcio e incluye cualquier otro motivo, tales como la incompatibilidad de caracteres, el desafecto, el desamor, y pudiéramos nosotros mismos crear otro tipo de situaciones. Lógicamente va a depender de la emoción, de la carga emocional, e indudablemente, por supuesto, los diferentes sentimientos que giren alrededor o dentro de la persona que desee la separación. Una sentencia también muy apropiada traer a colación, y que también fue emitida directamente por la Sala Constitucional, representada por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en fecha 30 de marzo del 2017, en el expediente número 12-1163, nos habla acerca de que el divorcio representa realmente una figura de protección a la familia. Y muchos se preguntarán, pero tanto así que el divorcio representa una figura de protección para la familia. Pues ha sido indudablemente reiterada la doctrina de nuestro máximo tribunal en cuanto al hecho de que no es suficiente la voluntad de los cónyuges o de uno de ellos para poder lograr la disolución del matrimonio. Hay que reconocerse que el matrimonio es una institución y goza del total reconocimiento del Estado. Por ello, la Sala Constitucional declara de manera
inequívoca, oiga, se declara de manera inequívoca que reconoce el matrimonio como una institución protegida directamente por el artículo número 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y también reconoce incluso el matrimonio como un contrato civil solemne por el que los cónyuges manifiestan libremente su voluntad de fundar una familia en plena igualdad jurídica y que implique una comunidad de vida y de bienes con principios, con deberes, con derechos que son totalmente recíprocos entre los cónyuges. El artículo número 77, como ustedes recordarán, de nuestra Carta Social, abiertamente establece que se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los deberes y derechos de los cónyuges. Nótese que acabo de manifestar que este artículo señala dos principios fundamentales en el que se funda, básicamente, y es el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Esta formulación normativa, acorde con una larga tradición constitucional, legal, histórica y hasta universal, diría yo, reconoce el matrimonio como una institución de donde deriva la familia como un grupo primario del ser humano. Y por supuesto, representa la base de toda sociedad. En este sentido, la Sala Constitucional destaca que ciertamente la familia es lo más importante para la sociedad, pero no toda familia deriva solo y necesariamente de un matrimonio, hay que tener bien claro eso. Por eso incluso la Sala Constitucional hace una especial mención al respecto del articulado número 75, donde se refleja o donde se determina que la familia es una consecuencia del matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? El mencionado artículo, es decir, el 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece, mis estimados profesionales, establece un concepto lo suficientemente claro en torno a la familia y por supuesto lo extrae directamente de la conceptualización que universalmente ya todos conocemos y que es emitida directamente por la Organización de las Naciones Unidas, que entiende que la familia es una asociación natural de la sociedad y como espacio, óigase bien, entiende que la familia es una asociación natural de la sociedad y también representa un espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, para las relaciones familiares, para el respeto recíproco entre sus integrantes, y el Estado lógicamente garantizará la protección de la madre, garantizará la protección del padre o de todos aquellos o de quienes ejerzan la jefatura de la familia. Este concepto, indudablemente, mis estimados profesionales, alude a la familia extensiva o ampliada, que rebasa un concepto completamente tradicional de la familia nuclear, la cual está conformada por el padre, por la madre y los hijos. Todo esto, por supuesto, notando la gran relevancia o lo fundamental que representa la figura de la familia para nuestro país. Esta disposición paradigmática ha sido completamente determinada en las decisiones o en las múltiples decisiones de la Sala Constitucional, que ciertamente asistimos a un momento en el que el concepto de la familia ha evolucionado, ha crecido y cada quien pretende darle una connotación completamente distinta. La Sala ha realizado las anteriores consideraciones para poder explicar que en la actualidad el Estado no debe su protección exclusivamente al matrimonio, sino a la familia constituida como un espacio social, como un espacio vital donde provenga de ella directamente el matrimonio. Y lógicamente lo ha reconocido recientemente la Sala en una sentencia, en la sentencia número 446 del 15 de mayo del año 2014, con ocasión de un examen de la constitucionalidad directamente del artículo 185 del Código Civil, al sostener que la actual Constitución tiene otros elementos para poder entender, óigase, nuestra Constitución tiene otros elementos para poder entender de manera jurídica y social a la familia y al matrimonio completamente desde un punto de vista legal. Las uniones estables de hecho también pasan a ser una figura objeto de análisis para el Tribunal Supremo de Justicia y representa el colorario de la protección a la familia directamente concebida al margen del matrimonio.
es el reconocimiento que realiza la Constitución de las uniones estables de hecho, que en la parte infine directamente del artículo número 77 dispone que las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan directamente o de forma legal los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. Asimismo, es demostrativo, es totalmente demostrativo el contenido del artículo número 76 también de la Constitución, que dispone que la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuera el estado civil de la madre o del padre. Muchos se preguntarán por qué es importante mencionar este articulado. Bueno, recordemos todo que la norma respecto a la cual esta sala hace mención es una interpretación íntegra directamente del artículo número 77 de la Constitución. Protección del matrimonio, tengan ustedes presente. Resulta interesante también para la sala resaltar que dicha norma use la expresión unión estable de hecho entre un hombre y una mujer, y no la de concubinato o concubinata utilizada directamente en el mismo articulado número 49 ordinal 5. Y ellos así, indudablemente, ellos así porque la unión estable de hecho directamente es el género, tal cual como se desprende del mismo artículo 146 del Código Orgánico Tributario o del artículo número 113, ordinal número 5 de la Ley de Empresas y Seguros. Todo esto, por supuesto, es de notable mención. Tengan ustedes presente porque la misma sentencia directamente, la sentencia número 1682 del año 2005, también proferida directamente por la Sala Constitucional, hace una mención especial a las uniones estables de hecho, que también son protegidas directamente por las leyes. Pero no nos olvidemos del concubinato, Esta figura básicamente es un concepto jurídico contemplado directamente en el artículo 767 del Código Civil y tiene como característica que emana directamente de la misma ley, en el que se trata de la unión no matrimonial, en el sentido de que no se han llenado directamente las formalidades del matrimonio entre un hombre y una mujer. Debo mencionar que se trata de una situación completamente fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez tomando en consideraciones o tomando en cuenta las condiciones en las que debe entenderse por una vida en común. Además, los derechos sobre los bienes comunes que nacen directamente o durante esa unión, es decir, la del concubinato, de acuerdo a lo que establece o lo que determina el artículo número 777 del Código Civil y también el 211 del Código Civil, entre otros, reconoce los otros efectos jurídicos que trae consigo directamente el concubinato, como lo sería por lo menos la presunción pater est para los hijos nacidos durante su vigencia, el reconocimiento de los hijos. Y también es importante destacar que dado lo expuesto por la sala constitucional, es claro que actualmente el concubinato, que puede ser declarado tal, es aquel, óigase, es aquel que reúne los requisitos establecidos en el artículo número 767 del Código Civil, y el que viene, por supuesto, a ser una de las formas de uniones estables contempladas directamente en el artículo 77 constitucional, por supuesto, porque cumple directamente con todas las disposiciones o con todos los requisitos establecidos para que sea considerada esta figura jurídica o esta figura de unión. Entonces, mis estimados profesionales, dándonos un breve paseo sobre las consideraciones de la Sala Constitucional, de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en torno al desafecto. Es un tema bastante interesante que requiere de mayor profundidad, de mayor desarrollo. Les invito a seguir hablando de este tema para una próxima oportunidad, al cual ustedes ya están cordialmente invitados. Dios me lo bendiga, nos vemos entonces, y recuerden algo: quiéranse hoy, quiéranse mañana, quiéranse siempre. Dios les cuide. Chao.